En la siguiente parte del curso vamos a ver cómo podemos desde Java establecer conexiones con bases de datos SQL para introducir datos, actualizar datos, consultar datos, algo muy básico porque tampoco se pretende hacer un curso de bases de datos. Para poder operar con una base de datos SQL necesitamos obviamente una distribución de SQL para implementar este tipo de bases de datos y necesitamos un servidor, ¿de acuerdo?, que contenga nuestra base de datos al cual conectarnos para intercambiar datos en cualquier sentido. Existen varias alternativas. Una alternativa relativamente sencilla es la que os voy a comentar. Consiste en descargarnos todo un paquete que pueda implementar en nuestro propio ordenador un servidor de datos. Concretamente os propongo, por ejemplo, que os descarguéis el WAMP Server, que además es una distribución de uso gratuito, que entre otras cosas incluye conexión Apache, MySQL y otras utilidades que nos permitiría, de acuerdo, utilizar nuestro ordenador como servidor. A partir de ahí, esta es la página donde podéis descargarlo, wampserver.es. Descargáis la versión correspondiente en 32 o en 64 bits y simplemente le dais al archivo de instalación diciendo en principio que os instale todas las opciones por defecto y por supuesto también algún icono de acceso en el ordenador. Una vez realizado esta operación relativamente sencilla, descargar la instalación e instalarlo en nuestro ordenador, tendremos aquí nuestro icono de WAMP Server, que si lo pulsamos y los ejecutamos, aquí en la barra correspondiente, tendremos, aquí veis, el servidor online WAMP Server que hemos instalado. Si apretamos, veis que podemos acceder a toda una serie de opciones para manejar y manipular nuestro servidor, que como vemos incluye Apache, lo que permite las conexiones, incluye también PHP, podríamos configurar hojas web, y incluye nuestro servidor o nuestra distribución de MySQL. Aquí tenéis opciones de conexión para ponernos online o offline. En este momento estoy conectado, si quisiera desconectarme de mi servidor, pondría put offline. Bien. ¿Cómo conectarnos virtualmente a nuestro servidor en nuestra máquina? Hay varias opciones. La opción más sencilla para evitar tener que estar manipulando direcciones de host y tener, por ejemplo, que establecer una conexión virtual manejando, por ejemplo, un Oracle VirtualBox es la sencilla. Más sencilla es la siguiente. Nos vamos a nuestro disco duro y entramos dentro de la carpeta en donde se ha situado todos los ficheros de WAMP Server, por defecto colgando de C, aquí tenemos WAMP, ¿de acuerdo? Entramos ahí y dentro de todas estas carpetas entramos en la carpeta de alias. Aquí, como veis, hay varios ficheros de configuración, los cuales incluirán cómo, de qué manera, a qué dirección conectarnos a nuestro servidor virtual. Tenéis que coger cada uno de estos ficheros y modificarlos a mano de la siguiente forma. Si yo abro este, con el bloc de notas, ¿de acuerdo? Pues bien, aquí tenéis el alias con el cual se conectará y aquí tenéis las opciones de conexión. Por defecto, estos ficheros aparecen con estas tres últimas órdenes de conexión, permisos y dirección virtual correspondiente a nuestro servidor. Como digo, para evitar tener que ir manipulando direcciones virtuales a través de un VirtualBox, lo que tenemos que hacer es comentar estas tres líneas, ¿de acuerdo? Y colocar estas dos. De hecho, en cada uno de estos ficheros nos lo dice. Para tener acceso, reemplazar estas tres líneas por estas dos y dejar estas dos líneas activas, lo cual nos dará permiso automático para poder acceder a nuestro servidor de web server sin necesidad de manipular direcciones a través de un VirtualBox. Eso lo hacemos con los tres ficheros que aparecen, repito, dentro de alias. Como veis, este exactamente igual. Comentamos estas tres líneas y añadimos estas dos, nos lo indica al principio. Y
con el tercer fichero de configuración de la conexión exactamente igual. Vienen por defecto estas tres últimas líneas, las comentamos y añadimos estas dos. Reemplazar estas tres líneas que aparecen originalmente por estas dos activas, lo cual nos permitirá acceder sin ningún problema ni necesidades de manipular direcciones virtuales a nuestro web server. A partir de ahí, pues vamos a conectarnos ya con nuestro servidor virtual. Vamos a nuestro WAMP server y abrimos la hoja de configuración de administración de nuestro web server. Como veis, se conecta sin ningún problema como un localhost. Se conecta como un localhost y tenemos aquí todas nuestras opciones. Hay muchas, ¿de acuerdo? Hay muchas. Vamos a ver básicamente cómo crear una base de datos a la cual nos conectemos desde nuestra aplicación Java. Para ello, en esta ventana de administración, nos vamos a databases y decimos que cree una nueva base de datos. Por ejemplo, vamos a llamarla personas. Una base de datos que se llamará personas. Dejamos las opciones por defecto y creamos esa base de datos personas. ¿De acuerdo? Una vez creada esa base de datos, veis que os aparece aquí, en todas las tablas creadas al respecto. Pues bien, nos vamos a la base de datos personas y la base de datos personas, ¿de acuerdo? Será una base de datos SQL. Las bases SQL, los datos se organizan por tablas. Una base de datos puede tener varias tablas de datos. Vamos a crear una tabla de datos porque por lo menos en nuestra base SQL tenemos que tener una base de datos, una tabla con datos. Cuidado, porque la base de datos se llama personas y dentro de la base de datos podemos tener diferentes tablas, cada una con su nombre correspondiente. Cuando nos conectemos con la base de datos, nos conectaremos a la base de datos, por ejemplo, personas, pero haremos consultas particulares sobre la tabla creada o las tablas creadas que no tienen por qué tener el mismo nombre, sino que en cierta manera se recomienda que no lo tengan para no confundir tablas de la base de datos con el nombre de la base de datos. Pues bien, vamos a crear una tabla, ¿de acuerdo? Y veis cómo os aparece un interface donde podemos poner los diferentes columnas y datos que tendrá esa tabla. Vamos a llamar a esa tabla, si la base de datos era personas, llamemos por ejemplo a la tabla, la única que vamos a crear de la base de datos, persona. Será una tabla que incluirá los datos de una persona. Y a partir de aquí vamos diciendo qué campos tendrá nuestra base de datos. Como primer campo siempre es recomendable pues colocar algún identificador. Vamos a colocar un identificador, los vamos a llamar ID, de tipo entero. Vamos a dejar por defecto los valores. No vamos a poner ningún valor por defecto. Atributos lo dejamos en principio sin ningún valor. Y esto es muy importante. Vamos a decir que nuestro identificador sea una llave primaria. Es decir, en SQL es recomendable que toda tabla de datos incluya un campo que como mínimo sea una llave primaria. Es decir, un campo cuyo valor será único para cada uno de los componentes o de las instanciaciones particulares o de datos que metamos dentro de la base de datos. Si identificador es un número entero y por ejemplo tiene 5 y consultamos la tabla de datos por el número 5, nos saldrá un único campo correspondiente al número 5. Identificador entero, le decimos que sea un index primario, una llave primaria, y le decimos que se autoincremente. De manera que lo que haremos será, y esto es lo más sencillo que podemos hacer, cada vez que metamos datos nuevos en la tabla de datos, pues se rellenará un campo y sucesivamente los irá identificando con este valor entero por 1, 2, 3, 4 a medida que los vayamos introduciendo. Como segundo campo, por ejemplo, podríamos introducir el nombre de la persona.
diremos que es de tipo variable, una cadena de caracteres, le podemos asignar una longitud máxima para controlar el tamaño de nuestra tabla de datos y a partir de ahí pues no hace falta asignar ningún otro atributo, dejamos los otros por defecto. Un segundo campo, primer apellido, pues lo mismo, le vamos a decir que sea una variable de caracteres, una cadena de caracteres con 20. Tercer campo, segundo apellido, y de nuevo le vamos a decir que sea una cadena de caracteres con longitud máxima 20. ¿Que queremos añadir otro campo? Pues añadimos una columna, nos lo añade y por ejemplo vamos a poner el campo edad, que vamos a decir que sea un entero y tampoco es necesario añadir ningún otro carácter. ¿De acuerdo? Con esto, dentro de la base de datos personas, hemos creado una tabla donde meteremos los datos de diferentes personas, la tabla la hemos llamado personas, con 1, 2, 3, 4 y 5 columnas de datos, nombre, apellido, edad, y una columna que hemos llamado identificador, que hemos tenido el cuidado de definirlo como index primario, como llave primaria de la tabla, y le hemos dicho que se autoincremente de forma automática, de manera que a medida que vayamos introduciendo datos de personas, pues irá identificando con diferentes números, ¿de acuerdo?, de forma progresiva, los datos introducidos. Decimos que salve, ¿de acuerdo? Y ya tenemos nuestra base de datos personas, accesible desde nuestro localhost, con los campos que hemos creado. Aquí tenemos la tabla persona, podemos echarle un vistazo, browse, y ver que tiene estos campos, cómo los hemos definido y si queremos hacer algún cambio sobre algunos de los campos que hemos establecido, pues lo podríamos hacer. Por supuesto, la tabla en estos momentos está vacía porque no hemos introducido ningún dato, pero ya tenemos una base de datos con una tabla a la cual desde Java nos podremos conectar para introducir datos, consultar datos o actualizar datos.